Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la ética en la investigación científica y social. Entonces, bueno, estamos en el curso de ética profesional para ingeniería agronómica. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez Chamorro. Bueno, dentro de la problematización que hemos encontrado cuando nosotros hablamos de investigación científica en estas áreas agrícolas y pecuarias, encontramos un tema que es bien importante, que es la falta de desconocimiento. O sea, la falta de conocimiento, perdón, de los profesionales de diferentes áreas respecto a los temas de bioética. Entonces aquí es donde nosotros a veces podemos entender que para el agrícola o el pecuario, este cuento de la bioética puede ser inclusive una talanquera para sus propios procesos. O sea, muchas veces lo ven como una traba, ¿cierto? Entonces hay que entender que muchos de los desarrollos científicos que se están haciendo ahorita son cuestionados por comités de ética o de bioética. Pero no es tanto así. La bioética no se hizo para eso, precisamente, se hizo para muchas otras cosas. Entonces aquí hay que entender básicamente que hay unas singularidades bioéticas en cada una de las ramas de la investigación que nosotros estamos tratando. Sobre todo nosotros que tratamos con seres vivos. No es lo mismo hablar con el veterinario y no es lo mismo hablar con el agrónomo, por ejemplo. Coloco dos ejemplos de dos profesiones cercanas que son profesiones hermanas, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de plantas, estamos hablando de un recurso moral muy diferente al que son los animales. Entonces, hay diferencias. Entonces, por ejemplo, al veterinario no le va a importar, por ejemplo, de qué forma se están haciendo los transgénicos, desde que los alimentos con que alimentan sus animales estén bien, ¿cierto? Bueno, puede que sí se haga algunos cuestionamientos. O, por ejemplo, al agrónomo no le va a interesar cómo se clona un animal porque pues qué condiciones éticas se pueden haber porque en plantas ya se están clonando, entonces pues tampoco hay que, bueno, hay particularidades que toca ver y toca identificarlas, esas singularidades que tiene cada profesión. Tampoco se conocen estas metodologías modernas para asesorar trabajos de investigación. Muchas veces los investigadores creen que cuando uno habla de bioética simplemente estamos haciendo que pasen por el filtro del comité, no más, ¿cierto? Eso es todo lo que tienen que ver, pero no se tienen en cuenta una cantidad de metodologías que se han hecho previas para ese tipo de acercamientos teóricos. Tampoco hay un espacio académico donde se hable acerca de bioética. O sea, por lo menos en la Universidad del Tolima no existe un espacio diferente al del Comité de Ética de la Investigación, pero de una u otra forma se están empezando a crear estos espacios. O sea, por ahora yo no conozco, hasta donde sé, una línea de investigación que hable sobre bioética. No se habla, por ejemplo, acerca de una red de biblioteca. Se hace muy rara vez los conversatorios. Y eso debería ser una cosa que debería ser más tangible, debería ser más fácil de acceder a ellos. Cuando nosotros hablamos de por qué es necesario hablar de ese tipo de temas, nosotros vemos de que hay necesidad de crear grupos interdisciplinarios para el manejo de la información que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros tenemos que entender que hay muchas formas diferentes de hacer las cosas y por eso es que los grupos interdisciplinarios nos ayudan a entender esta difusión. Por eso es que hay que necesidad de crear investigadores o investigaciones de calidad buscando la excelencia científica. Mire, yo coloco el ejemplo de la Universidad de Antioquia, que es una universidad par de la Universidad del Tolima, es una universidad regional, donde de una u otra forma ellos han establecido unas pautas de trabajo muy interesantes, donde se tienen en cuenta un decálogo, donde se tienen en cuenta los derechos de los seres vivos, el desarrollo de las investigaciones, el marco jurídico, bueno, una cantidad de cosas que también son bien importantes. Entonces, aquí les dejo la diapositiva para que la miren con calma. Y eso también se busca para que nosotros podamos crear investigaciones de calidad, ¿cierto? Aquí es donde nosotros hablamos de motivar las buenas prácticas en ética y bioética. En agronomía sucede mucho una cosa,
que es el hecho que muchas veces queramos, ¿cómo se llama eso? Como tratar de que los patrocinadores queden contentos. Entonces, por ejemplo, una multinacional X, por ejemplo, patrocina un estudio sobre algún tema, quedaría como mal de pronto decir que el estudio no era como yo lo querían y sale con datos contrarios, por ejemplo. Entonces eso también debemos tratar de quitarnos ese sesgo científico que a veces hace que desobjetivemos o se le perdamos la objetividad al proceso académico y científico como tal. También hay que entender que nosotros debemos aumentar la conciencia en los investigadores sobre los elementos de la vida. Es importante que el investigador conozca muchas pautas de comportamiento, muchas pautas de manejo que se le dan a los elementos de la vida y que de una u otra forma pueden ser importantes para él o para la investigación que está haciendo como tal. Bueno, entonces acá yo le explicaba así de manera más concreta estos códigos de ética que se hablan desde, por ejemplo, las universidades como la Universidad de Antioquia. Cuando nosotros hablamos de la legitimidad de las disciplinas como la ética, es necesario hablar de la norma como tal. Entonces nosotros entendemos que en Colombia, por ejemplo, no se está llevando un proceso de investigación adecuado, ¿cierto? No se está hablando, por ejemplo, de una serie de pautas que muchas veces no nos informan acerca de ellas. Acuérdense que el hecho de no conocer la norma no implica que no debamos cumplirla. Entonces, por eso es que la investigación en Colombia todavía estamos basándonos en un paradigma cartesiano que es, pues muchas veces depende del tipo de escuela de la que vengamos. Ustedes saben que en las ciencias duras hay varias escuelas como tal, la agronomía tiene una escuela, también la medicina veterinaria también, la zootecnia también. Entonces, esto hace que tengamos como un referente, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces en la investigación científica en Colombia nos basamos en los modelos estadounidenses, que son de pronto las personas que más han investigado muchas cosas, pero también en los modelos europeos. Pero resulta que no estamos aplicando eso al trópico. Son investigaciones hechas por científicos de otros países, pero no se ha hablado mucho de lo que podemos hacer acá en el trópico como tal. Entonces, también hay que entender que hay unos cambios, ritmos, tiempos y prioridades en la investigación. Es importante entenderlos para lograr entender cómo es este cuento de la investigación científica en un país como nuestro. Además de eso, tenemos acciones dispersas en otros campos de investigación, por ejemplo, como transgénicos y su legalidad, importación de nuevas tecnologías e incluso en la formación de doctores y magísteres en Colombia. Nosotros somos uno de los países que tenemos el menor índice de doctores por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes del mundo, ¿cierto? Entonces, creo que en Colombia no supera la cifra de 160 doctores por cada millón de habitantes. Entonces, son muy pocos, somos pocos, mejor dicho. La participación en el diálogo internacional es nula o muy poca en términos de investigación científica. Yo les pregunto, por ejemplo, en términos de alto nivel de investigación, ¿cuántos investigadores de la Universidad del Tolima han publicado en la revista Nature o en la revista Science? ¿Cierto? Yo solamente conozco una persona, entonces, pero hay que pensar también, pues estos son estándares, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no haya publicado y no sea bueno, sino que simplemente es un estándar internacional, obviamente. También otra cosa que hace que haya falta en la continuidad de los proyectos es el hecho de que muchas veces se cambian los ministerios, se crean unas secretarías, se habla de planeación estratégica, poca participación del científico. Mire lo que pasó ahorita con el Ministerio de la Ciencia, ¿no? Una señora creo que es médica, no me acuerdo creo que es, bueno, es una mujer del Chocó, afrodescendiente, muy interesante cuando la vieron al principio, pero cuando se vio sus trabajos de investigación comenzaron a hacerse cuestionamientos si era seria o no. O sea, esa señora no tenía una fuerza académica interesante. Entonces, pues se desestimó. Entonces, aparte de eso, miren cada cuánto cambian el director de Colciencias. O sea, en los últimos 10 años han habido 15 directores de Colciencias. Entonces uno se pone a pensar tenaz, ¿no? Bueno,
por colocar un solo ejemplo, miren por ejemplo en la facultad de ustedes, ¿cuánto tiempo ha durado normalmente los jefes de investigación? Entonces, miremos también por esas cositas. Entonces, eso hace que haya falta en la continuidad de los proyectos. No hay patrocinantes, no hay como personas que puedan ayudarnos a mejorar esta situación. Y entonces aquí también hablamos de la poca participación de capitales propios para la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay patrocinadores, porque a la gente ya no les está interesando patrocinar la investigación científica. Entonces a la que se les interesa son las multinacionales, pero pues obviamente sabemos de que las multinacionales es una parte nomás. Aparte de eso, nosotros también podemos hablar acerca de la investigación en recursos propios por las multinacionales, porque ellos son los que les interesa publicar para darse como ese champú, como esa importancia que de una u otra forma pueden tomar. Por ejemplo, Monsanto está patrocinando sus propios estudios sobre la viabilidad de los transgénicos. Obviamente, pues qué resultados puede ver uno en la parte ética de eso, pues yo creo que hay un sesgo moral muy grande en ese tipo de estudios, ¿no? Y aparte de eso, hay una falta de interés estatal en apoyo para los investigadores. Ay, qué pena con ustedes que se me salió la presentación. Bueno, entonces hablemos un poquito de epistemología. Yo creo que más de uno ve la palabra epistemología y de una vez se asusta. Entonces voy a tratar de que sea muy amable la cosa. Entonces, por ejemplo, la palabra epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, teoría. Entonces, en realidad, la epistemología pretende estudiar de dónde viene el conocimiento. O sea, ¿por qué conocemos? ¿Cuál es el propio hecho de conocer? Entonces, como les decía, pretendemos hablar acerca de la teoría del conocimiento como tal. Ay, qué pena con ustedes de nuevo, hombre, es que estoy estrenando juguetes. Bueno, entonces como les decía, la epistemología se ocupa de una definición del saber, ¿cierto? Y obviamente los conceptos relacionados con la fuente, los criterios, o sea, viene también inclusive de dónde viene este conocimiento, quiénes son los sabedores primarios. Así verifica, entre otras cosas, la relación entre la persona que conoce y el objeto conocido, entre otras cosas. Yo les hablo en términos más sencillos. Por ejemplo, doña Claudina, que es esa señora que está ahí, es una señora Pijao. Ella es una indígena Pijao. Ella vive en la vereda Chencha Agua Fría, en Collaima. O sea, es una gran amiga. Inclusive ella es una persona que es símbolo de la resistencia que ha tenido el pueblo Pijao con el cuento del embate de la agricultura Revolución Verde. En la finca de ella, ustedes ven que ellos tienen cachaquito, tienen yuquita, esa que ven ahí tiene yuca. Ella tiene otro lotecito donde tiene sembrado frijol, un frijol que ellos cultivan allá mucho. Pero melón también, pero patilla. Tiene maíces nativos de ellos. Bueno, y ellos, esas semillas, todos son semillas de plantas que ellos han rescatado. Ninguna de esas plantas son transgénicas. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, la sandía, es una sandía pálida, pero la sandía de allá, y es dulcecita, es rica, ¿cierto? Y no es roja así como la que nosotros conocemos en el mercado, que es así roja brillante con esa cáscara verde, ¿no? Estas son más bien pálidas, porque son las nativas, ¿cierto? Inclusive ella también mostró que tiene un pequeño cultivo de piña. La piña sí es de acá. Unas piñitas chiquitas, o sea, de grande que una piña de esas grandes pesará para ahí unos 400 gramos por mucho, ¿cierto? Pero entonces porque pues la piña de ellos no es la piña que se usa para la comercialización, es diferente. Los maíces que ellos usan son maíces que vienen de una larga historia ancestral porque son maíces nativos. Ellos manejan el maíz clavo, el maíz guacamayo, del rojo y el amarillo. Bueno, hay varios maíces que ellos tienen como 4 o 5 razas de maíces. Entonces, ¿por qué te cuento la epistemología acá? Porque de todas formas, ellos nos hablan con mucho orgullo de todo lo que aprendieron, de pronto tratando de sacar estos químicos y estos agroquímicos de su territorio. En ese cabildo, ellos no usan ni un gramo de abonos, ni un gramo de insecticidas, bueno, solamente cuando es necesario, ¿cierto? Entonces ellos, por ejemplo, los abonos los hacen a punta de compostas, ¿cierto? Tienen unas composteras muy chéveres en todas las fincas de esa vereda. Tienen unas composteras y doña Claudina es una lideresa en ese sentido, enseñándole a sus vecinos cómo producir comida. Mire, Claudina es una persona
tan interesante que, por ejemplo, en esas calenturas de Coyaima pudo sembrar uchúa y habichuela. Yo sé que más de uno dice, no, las aclimató. Y ustedes saben que eso es un proceso de paciencia y mucho cariño. Entonces, para que nosotros entendamos mejor este cuento, les voy a entender cuáles son los 4 elementos del conocimiento. Esta foto que yo les coloco acá es la foto de un señor que es vecino de Claudina, allá en Coyaima, y es de los últimos tejedores Pijao. Resulta que esta técnica de tejido consiste básicamente en hacer nudos unos sobre otros para lograr tejer una... Él está haciendo ahí una mochilita, ¿cierto? Entonces él mismo coge el fique de su finca, trilla la penca de fique la trilla, la lava, la pone a secar, luego coge la fibra, bueno, etcétera. Y luego hace sus cabullitas. Con esas cabullitas, obviamente hace sus tejidos. Entonces, aquí está el sujeto que conoce, que es el viejito. No recuerdo el nombre del señor, que creo que se llama Don Antonio. Entonces, bueno, pongámosle que se llame Don Antonio. Entonces, Don Antonio es el sujeto que conoce. El sujeto que conoce es la persona que por tradición aprendió el oficio, el tejedor, sus abuelos lo hacían, sus padres también. Él lo hace, desafortunadamente sus hijos no aprendieron, entonces la tradición se acaba con él. Luego sigue el objeto conocido que es el arte mismo del tejer, de cómo procesar la fibra, cómo se organiza, cómo se limpia, cómo es el nudo para que quede apretado, para que quede suelto, para que quede bueno, etcétera. Hay una cantidad de temas que ellos manejan ahí. Y la operación de conocer es el proceso, ¿cierto? Donde yo tejo y ese es el proceso. Entonces ahí estamos en la operación de conocer. Y el resultado obtenido es la mochila. Esa mochila es mía. Esa me la tejió el viejo. Es una mochila hecha con las manos de él, así tejida, en cabuya, en fique. Entonces este es el resultado de esa información recabada acerca del objeto, ¿cierto? Ese objeto conocido, ¿cierto? O a partir del sujeto que conoce. Entonces ya tenemos 4 elementos, ¿cierto? Tenemos el sujeto que conoce, tenemos el objeto conocido, la operación de conocer y el resultado obtenido, ¿cierto? Entonces eso es para que entonces lo entiendan. Eso tiene mucho que ver con el método científico, porque de una u otra forma el método científico pone al sujeto en contacto con el objeto, obteniendo una información acerca de él. Entonces aquí vemos en esta gráfica del método científico que de una u otra forma, a partir de unas observaciones que se hacen de forma empírica, surgen unas preguntas. Esas preguntas hacen que nos llevemos a una hipótesis que de una u otra forma vamos a plantear por medio de esas hipótesis, a comprobarlas por medio de la experimentación, sacamos unas conclusiones, documentamos y descubrimos algo para generar nuevas preguntas y seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces más o menos lo que significa. Y acá nosotros hablamos de que cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad. O sea, que cuando nosotros vemos que lo que hemos aprendido corresponde con la realidad, entonces decimos que estamos en la posesión de la verdad. Entonces aquí yo les coloco un ejemplo un poquito comercial, hablando de los tipos de conocimiento. Pero los tipos de conocimiento que nosotros debemos empezar a manejar, básicamente yo los ubico en 3 grupos grandes. Primero es el conocimiento sensible, el conocimiento conceptual y el holístico. Entonces empecemos por el sensible. Entonces el sensible es aquel conocimiento que obtenemos por medio de los sentidos. Entonces aquí yo les coloco un ejemplo de la Coca-Cola, ¿cierto? La Coca-Cola, yo creo que la primera vez en su vida que consumieron una Coca-Cola, les pareció interesante sentir los gases en la boca, esas burbujas que se sienten, lo dulce, y de pronto la tomaron fría, pues la temperatura, ¿cierto? Y el sabor, incluso ustedes ahí están mezclando el sonido que hace las burbujitas al estallar con el aire, la temperatura, estamos mirando el tacto, estamos mirando el sabor, el olor, el color, ¿cierto? Estamos usando los sentidos para aprender que siempre que vayamos a probar ese líquido negro burbujeante y frío, estamos probando Coca-Cola. A diferencia, inclusive pueden llegar a diferenciarlos de otras bebidas similares, por ejemplo, diferenciarlos de una Pepsi, por ejemplo. Entonces, los Coca-Coleros saben que una Coca-Cola es muy diferente a una Pepsi. El conocimiento conceptual consiste en esas representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. Usted le pregunta a cualquier ciudadano occidental de cualquier parte del mundo, va a saber que es una Coca-Cola.
¿cierto? ¿Por qué? Le va a decir, mire, es un líquido que viene inmerso dentro de una botella de color, transparente, con una forma curvilínea, con unas ondulaciones en su, bueno, etcétera. Usted escribe la botella y al final describe, y sabe a esto, etcétera. Entonces ahí estamos conceptualizando un tema que es infinito. Entonces, a partir de acá, yo puedo decirle a otra persona, bueno, cuénteme qué es una Coca-Cola. Entonces yo le digo, mire, una Coca-Cola es esto, sabe a esto, entonces, bueno, etcétera, para probarla tiene que destaparla de tal forma, bueno, etcétera. Y el conocimiento holístico es el que proviene de la intuición, depende de la visión particular de quien aprende. Entonces aquí ya la Coca-Cola ya entraría como en una desventaja grande, porque es un líquido de color oscuro y biológicamente no estamos diseñados para consumir alimentos que tengan este color, ¿cierto? Díganme ustedes qué líquido oscuro conoce el ser humano de forma natural y que se lo tome con gusto. O sea, yo creo que muy poquitos, de pronto el café, ¿no? Sí, el café o el chocolate, pero son cosas porque los hemos preparado y ya tenemos una condición cultural al respecto. Pero por ejemplo no conocemos ninguna fruta que sea de color negro, bueno, que yo sepa, ¿cierto? O un alimento que sea negro, que sepa bien. Entonces esto es como lo intuitivo que les decía yo, pero también depende mucho de la visión particular. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Alguna vez en el Putumayo, ahí cerquita en la frontera con el Perú, tuve la oportunidad de compartir con una comunidad alguna vez y ellos dentro de su banquete, en un banquete tradicional que ellos prepararon, me sirvieron una carne, ¿cierto? Esa carne era carne de oruga pero preparada con una preparación especial. Entonces ellos cogían la carne, la cortaban en tajadas muy delgaditas, le echaban unas plantas, inclusive le echan ceniza de una planta y unas plantas como tal como el aliño, y colocaban esa plástica con las matas y todo en hojas de bijao, con la parte blanca hacia adentro, y lo enterraban una semana. Obviamente, pues esa carne se descomponía. Cuando la sirven a uno, lo que le sirven a uno es como una masacote, ¿cierto? Esa es la carne y para ellos es un manjar. Obviamente eso olía podrido. Pero les cuento una cosa, cuando yo probé esa carne, sabía una de las cosas más ricas que yo he probado en mi vida, a no ser por el olor. El olor al principio lo confunde a uno, pero pues, mire, los quesos finos pasa igual, ¿cierto? Entonces la intuición me dice, no se coma eso que está podrido. Pero yo digo, no, pues espera, probémoslo, porque si esta gente se come eso con tanto agrado y se demoraron tanto en prepararlo, pues ahí tiene como la cuestión. Entonces, miremos que eso puede pasar. Eso es lo que yo le llamo un ejemplo de el conocimiento holístico que proviene de la intuición, depende de la forma en como yo lo vea. Otro ejemplo de eso puede ser en cuanto a la comida también. Miremos que los asiáticos comen cosas que nosotros no comemos acá, comen perro, comen, bueno, otros animales que nosotros acá los tendríamos de otra forma, ¿no? Entonces también depende mucho de la cultura. Cuando hablamos de investigación científica, yo acá le coloco una foto donde hemos tratado de colocar en el relieve una cantidad de personajes. Por ejemplo, acá está Miguel Altieri. Miguel Altieri es un investigador agroecólogo, es el creador como de la escuela agroecológica de Latinoamérica, ¿cierto? Él fundó SOCLA junto con otros amigos de él. SOCLA es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Es una persona muy interesante y le gusta mucho enseñar, pues él tiene una vertiente, una corriente muy dada hacia la agroecología productiva, la agroecología económica, que pretende también la soberanía alimentaria, la justicia, una cantidad de elementos importantes. En comparación, por ejemplo, de lo que pueden hacer los médicos tradicionales. Por ejemplo, este es un muchacho que se llama Renato González. Ahí me está mostrando algunas cosas de las plantas que ellos cultivan acá. Él es médico tradicional, es hombre de medicina, ¿cierto? Él ofrece yajecito y bueno, cositas así. Él es muy bueno, muy buen médico. Esta es una maloca, hablando precisamente con algunos compañeros míos y gente de la comunidad. Este es un altarhuitoto. Este es don José, de pronto los que trabajaron o han hecho trabajos en la finca de Armero, me cuenta que don José ya está muy viejito, ya está muy, muy grande y ya no es lo mismo. Esta foto la tomé yo en el 2012, entonces me hace casi 8 años. El viejito es una persona con la que yo estuve conversando mucho porque yo trabajo con aves, ustedes saben que yo trabajo con aves, y el viejito era una persona que me enseñó a pajarear, él haciendo los sonidos de las aves.
Entonces uno decía, ¿cuál quiere escuchar? No, tales. Y cantaba y respondía el pajarito y salía a tomar la foto. Entonces era una cosa muy chévere. Bueno, también estaban haciendo otras labores de campo, haciendo morfometrías de aves, metidos en el laboratorio también, hablando sobre animales de experimentación animal. Este animalito tocó eutanasiarlo después de esta foto. Luego les contaré por qué. Los cultivos, que esta foto ya alguna vez le mostré una foto parecida a esta, donde hay una cantidad, un rastrojo productivo, como lo llamo yo. Otros agroecólogos también lo llaman de esa forma, donde ustedes van a cultivar unas plantas que ayudan a atrapar los insectos que de una u otra forma pueden ser perjudiciales para los cultivos comerciales. Estos son nuestros criaderos, estos es un señor que trabaja con reptiles y estos son mis queridos compañeritos del doctorado en agroecología. Entonces aquí están mis compañeros, creo que aquí va a estar un compañero nuestro que es Mauricio García, que nos va a acompañar en una sesión con ustedes este viernes. Entonces más adelante lo van a conocer también. Cuando hablamos de investigación científica, también tenemos que entender que, que la investigación científica tiene una cantidad de elementos interesantes. Las implicaciones éticas que nosotros le podemos cuantificar a la investigación tienen mucho que ver con el momento ético en cual nosotros estamos dándole acá. Entonces, bueno, los que trabajan con plantas y animales, ¿cierto? Los que trabajan con recursos citogenéticos, los que trabajan con personas, los que trabajan con comunidades de personas, los que trabajan con biodiversidad, los que trabajan con ciencias exactas, todos tienen sus implicaciones éticas. Y obviamente si me pongo yo a ahondar un poquito más, hasta imagínense, cuando hablamos de las ciencias exactas teóricas como las matemáticas, eso también tiene su cuestión ética. Entonces, hay que pensar muy bien de pronto de qué forma podemos implementar ese tipo de recursos. Entonces aquí resulta que existe una organización, o sea, una organización de personas que en Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Belmont. Era un grupo de congresistas de Estados Unidos, que ellos se reunieron para hablar básicamente de 3 principios básicos para la investigación científica. Estamos hablando de la investigación científica con seres humanos, ¿cierto? Es como el énfasis que ellos le hicieron, pero aún así aplica mucho para lo que queremos hacer también en todo nivel. Entonces, una de las primeras cosas que se habla es el respeto por las personas. Entonces, cuando hablamos del respeto por las personas, decimos que las personas sean tratadas como seres autónomos, que se les permita decir por sí mismos. Entonces, el investigador de campo no puede llegar a implementar un cambio si no está sido concertado o por lo menos consentido antes. Entonces, este es el famoso, hablando del respeto, hablando, por ejemplo, del consentimiento informado. O sea, las personas tienen que participar en un proyecto de investigación siendo informados y permitiéndoles decidir por sí mismos. Entonces, yo no puedo coaccionar de ninguna forma esta participación. Cuando sacaron este informe Belmont, resulta que estos investigadores, esos congresistas de los Estados Unidos, cuando sacaron este informe, se reunieron mucho tiempo a discutir cómo iban a redactar este informe porque derrumbaba una cantidad de paradigmas que en esa época se tenía acerca de la investigación, ¿cierto? Una de esas cosas que ellos criticaron bastante fueron varios experimentos que ellos hicieron, por ejemplo, el de los negros de Tuskegee. Tuskegee es una ciudad del sur de los Estados Unidos con población predominante de población de raza negra. Ellos obviamente en esta época de los años 50, este informe salió en 1970 y punta, no recuerdo bien el año exacto, 79 si no estoy mal, pero ellos retomaron una cantidad de casos, entre ellos esto que estoy hablando del caso de Tuskegee, que cogieron a una población de negros afrodescendientes en esta ciudad y que eran positivos a sífilis. Entonces el gobierno les dijo: les vamos a dar tratamiento, vamos a tratarlos, entonces regístrense, métanse acá, pero resulta que lo que no les dijo es que no a todos les iban al tratamiento, a uno les dieron un placebo y a otros sí les dieron el tratamiento. Entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente los que les dieron el placebo se enfermaron gravemente y acuérdense que la sífilis es una enfermedad que es bastante deteriorante, es bastante fuerte. Entonces produce cambios morfológicos muy feos en las personas e inclusive los pueden llevar a la locura porque también daña el sistema nervioso central.
Otro ejemplo que pasó fue con los niños de un hospital, de un hogar en Nueva York, donde eran niños especiales, condición de discapacidad cognitiva, donde los médicos de este sitio le decían a los padres, le decían, venga, si ustedes van a dejar sus hijos acá, nosotros los cuidamos, se los alimentamos, los vamos a tener bien, pero necesitamos que nos permitan inocularles el virus de la hepatitis, ¿cierto? Una hepatitis B o C, no me acuerdo cuál era. Una hepatitis que es de contacto oral fecal, porque ya se tenía establecido que los niños en esta condición de una u otra forma se iban a contaminar, porque a pesar de ya ser grandecitos, todavía seguían con la contaminación oral fecal. Ellos iban al baño y no se limpiaban adecuadamente y se contaminaron ahí, ¿cierto? Entonces ellos no tienen, bueno, ustedes yo creo que han conocido casos así. Entonces eso también, entonces pues obviamente eso fue un cuestionado en un principio, pero muy, como le explico, muchos médicos defendieron este experimento, a pesar de que se trató también de vulnerar o como de coaccionar la participación de los niños gracias a que eran familias pobres. Recuerden que esto pasó en la posguerra, o sea, Estados Unidos estaba sin plata, estaban pobres. Entonces esto hizo que de una u otra forma sucediera una cantidad de abusos. Y entonces aquí es donde empezó a surgir la doctrina del consentimiento informado, que en realidad es un proceso de información donde el informante, o sea que en este caso será el investigador, va a tener la disposición y la obligación de que el investigado, en este caso la persona que va a ser el sujeto experimental, sea consciente de todo lo que se va a hacer. Miren, esta hoja de información que yo les cuento acá a la derecha, ¿cierto? Estamos hablando de una serie de pautas que se tienen que hacer para hablarlo del consentimiento informado. Eso tiene que ser de forma libre y voluntaria, sin coerción, ¿cierto? Si esto se hace bien, este documento puede servir inclusive de protección legal. El investigado, o sea, el sujeto experimental, puede en cualquier momento retirarse del experimento sin ningún tipo de... ¿sí? Pero debe tener en cuenta que todo lo que se haga con él tiene que estar absolutamente consentido. Otro principio que se maneja acá es la beneficencia. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de que debemos tener una obligación de no hacer daño, ¿cierto? Tenemos que minimizar el daño y maximizar los beneficios. Entonces aquí es donde nosotros hablamos de que debe existir un análisis de los riesgos y beneficios de quienes estén de lado y lado, a través de la barrera del investigador y antes de ella, asegurándose que el sujeto de investigación no sea atacado de forma grave, ¿cierto? Entonces aquí yo coloco el ejemplo de las experiencias con comunidades. Por ejemplo, acá está ayudándome una compañera, ella es diseñadora, es artista, me está ayudando a hacer un trabajo con unos niños en una vereda que se llama Hilarquito, ¿cierto? Entonces ahí ellos... eso fue el 7 de diciembre de 2016, me acuerdo yo tanto. Ellos estaban ahí trabajando con unas planticas, aprendiendo a reconocerlas, bueno, etcétera. Ellos están trabajando con los niños. Y cuando uno trabaja con ellos, debemos tener un trato diferente con los niños y con los grandes, porque obviamente son sujetos vulnerables, ¿cierto? Entonces aquí también obviamente hay que pedir consentimiento, toda la cosa, pero acá debemos maximizar la protección ante los riesgos que puedan surgir. Por ejemplo, todo fue filmado, todo fue grabado, ¿cierto? Toca socializar antes la propuesta con la comunidad, toca mirar que los asuntos que se traten ahí tengan injerencia en la comunidad, o sea, toca hacer un trabajo muy fuerte. Entonces acá. Y el otro principio que se habla es el principio de justicia. Entonces acá yo les coloco el ejemplo de la justicia, básicamente como un ejemplo de que muchas veces las comunidades se ven atropelladas por quienes tratan de usufructuar sus recursos. En este caso yo coloco el ejemplo de las semillas nativas. Esto es un maíz pijao. O sea, los ejemplos que le he colocado hasta ahorita son de trabajo mío con comunidades pijao. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que ellos tienen un manejo de la semilla de una forma muy especial. Ellas, pues obviamente tratan de que estas semillas
no las quieren industrializar, son semillas de ellos, que son las que usan para hacer su peto, para hacer su chicha, para hacer sus envueltos, sus cosas, sus preparados. Y entonces aquí es donde uno de otra forma podemos entender de que dependiendo del diseño del estudio, de la investigación, podamos hacer de que la justicia, que en realidad es el principio de efectivización del principio de igualdad, ¿cierto? Donde todos van a tener las mismas oportunidades, igual acceso a ellas. Tenemos que hacer que, por ejemplo, los sujetos de experimentación o los sujetos para investigar sean elegidos de una manera justa, no a dedo. Sí, o sea, no porque está el amigo, no, pues simplemente vamos a hablar acerca de asuntos que pueden ser importantes. Entonces, por eso es que no debemos usar, por ejemplo, sujetos institucionalizados. Quiere decir, por ejemplo, si voy a hacer un estudio en mi finca, no debo contratar personas de mi finca porque van a estar coaccionados por lo que yo les diga. Si contestan mal alguna cosa, pues se pueden perder su trabajo, por ejemplo. Entonces no es correcto hacer esto con individuos institucionalizados o individuos de una jerarquía menor a la mía. O sea, que dependan de mí, mejor dicho, jerárquicamente, porque obviamente pues el empleado o la persona va a querer guardar una imagen positiva con respecto a mí, en este caso, ¿cierto? Entonces eso también toca también ser muy consciente de esto. Les lo voy a colocar ahorita un videito donde hablamos acerca de los comités de ética de la investigación también, donde básicamente entendemos que un comité de ética es un grupo de consenso, donde nos ayudan a resolver un conflicto de tipo valorativo. Entonces, permítame un segundo, coloco este video para que ustedes lo vayan viendo. Con el fin de evaluar los aspectos éticos en el área de la investigación, la Universidad de Nariño creó a partir del año 2010 el Comité de Ética en Investigación. El Comité de Ética en Investigación de nuestra Universidad de Nariño es un organismo que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales y que está encargado de evaluar y de avalar los principios éticos que son aplicados a la investigación científica mundial y nacionalmente reconocidos. Con esto lo que pretendemos es contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en las investigaciones, sean estos humanos o animales. En este año con el comité hemos venido trabajando lo que es la actualización del reglamento, lo que tiene que ver con la normatividad y aspectos precisos en la evaluación ética de los proyectos de investigación, todo con miras en mejorar estos procedimientos y en agilizar para que sean integrales a la evaluación y que sean coherentes con el PI de la Universidad de Nariño. Además, en este segundo semestre vamos a realizar lo que es las evaluaciones de los proyectos de investigación con respecto a las convocatorias de investigación de la Universidad de Nariño, ya sea docentes, estudiantiles y de trabajos de grado. El Comité de Ética en Investigación está conformado por la Vicerrectora de Investigaciones y representantes de las áreas de Ciencias de la Salud Humana, Ciencias de la Salud Animal, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Humanas, representantes de Ciencias Jurídicas, de la comunidad usuaria del Fondo de Salud y la Secretaria del Comité. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y desde el rol que a mí me compete, nos encargamos de evaluar en cierta forma el componente ético, pero principalmente en lo que se refiere al manejo y proceso de información, la privacidad de la información, el manejo de la tecnología y cómo debe hacerse. Hoy en día, por ejemplo, los drones, que están muy de moda, también tienen sus restricciones. En cierta forma nos encargamos de evaluar y darle el aval ético, pero en lo que se refiere a la tecnología y a la información. En el Comité de Ética se desarrolla un proceso de evaluación y de revisión de los proyectos de investigación que están a nombre de la universidad. La investigación que se revisa en el Comité de Ética tiene que ver con los proyectos que concursan. Desde el área de la salud animal estamos pendientes teniendo en cuenta las leyes que protegen a los animales, sobre todo del maltrato, así como también las reglas básicas en el método científico o la investigación en animales. De igual manera, realizamos un aporte en la discusión con respecto a la protección del medio ambiente, con el fin de hacer un seguimiento a todos los proyectos de investigación, tanto jurídicos como sociojurídicos, y que cumplan con todos los requisitos y la normatividad que se establece tanto
interno aquí en la universidad como externos. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer una reglamentación de tal manera que sea coherente con una normatividad que definitivamente se ajuste a los parámetros nacionales e internacionales en materia de investigación, sea con seres vivos, con animales, con personas que están vinculadas a nivel comunitario y comunidades indígenas, comunidades que de verdad tengan que respetarse derechos, respetarse tradiciones. Hacemos los estudios que desde el punto de vista ético requieren las investigaciones que se hacen en seres humanos, bien sea a nivel estudiantil, bien sea a nivel profesoral o bien sea con las áreas que están relacionadas con la salud. Otro de los puntos importantes es el trabajo que estamos haciendo promoviendo la especialización de bioética, que es un convenio que tiene la Universidad de Nariño con la Universidad El Bosque de Bogotá. El aval ético es requisito indispensable para el desarrollo de los proyectos. Entre los aspectos que se considera se encuentran la pertinencia del proyecto, el rigor metodológico, calidad científica, la protección de derechos, cumplimiento de las normas científicas, técnicas y éticas, el bienestar de las personas y demás seres vivos involucrados en la investigación, entre otros. Bueno, como vieron, hay universidades que tienen un comité de ética muy bien montado, que está muy bien organizado, como la Universidad de Nariño. Entonces, si quieren visitar este video, ahí les dejé la dirección para que lo sigan viendo más adelantico. Le vamos a dar otro videito acerca también de las funciones de los comités de las funciones de los comités de ética en la investigación, donde yo voy a resumirles acá y luego ustedes van a ver en el video que es de otra institución de investigación donde también se va a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, bueno, el primero de los derechos es proteger los derechos de los pacientes o personas que son objeto de la investigación científica. Entonces, esto es como la protección legal y moral de los sujetos de investigación, no solamente hablando de personas y animales, sino también de comunidades, ecosistemas, bueno, etc. Otra de las funciones del comité de ética es facilitar el proceso de decisión en los casos más conflictivos, porque si ya se resolvieron de manera asertiva, pues ya hay un antecedente. Al haber el antecedente, pues obviamente ya hay una solución más fácil al conflicto. También se presenta mucho en una de las funciones, que es la elaboración de protocolos de actuación frente a situaciones complejas. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo la pandemia del SARS-CoV-2, de este virus. Entonces, estos protocolos deben establecerse en los comités de ética, porque ha cambiado la metodología de los proyectos que antes estaban haciendo de manera presencial. Bueno, acá yo les coloco otro ejemplo, por ejemplo, permisos para bioexplotación, tamaño de la muestra del experimento, afectaciones a comunidades, etc. Y la última función es atender a la formación bioética de los integrantes del personal de la institución. El comité de bioética debe tener también un papel pedagógico, que desafortunadamente en muchas universidades no se trata así. Entonces, los dejo viendo este pequeño video. Para mí, un comité de ética es un órgano interno, el cual debe estar integrado por personal de las diferentes áreas. Elaborar un programa anual de trabajo que contiene objetivos, metas y actividades específicas. El comité de ética determina los indicadores que hay que seguir en el código de conducta y la actualización de los mismos. Funge como órgano de asesoría especializada. Tienen que vigilar, estar al pendiente de que si hay alguna irregularidad en algún incumplimiento de alguna investigación o trabajo, proyecto que se esté realizando, ir con los órganos reguladores de aquí mismo de CIAD para poder darle una solución. Es como un instrumento, un protocolo para tener un control sobre los trabajos y desempeños de las personas que laboran. Imparcialidad,
igualdad y transparencia. Democracia, justicia y calidad. El respeto, la comprensión y la veracidad. Lealtad, honestidad y cooperación. Se integra por el oficial mayor y por miembros electos. Bueno, resulta que este instituto es un instituto mexicano, ¿no? Y me parece muy importante porque hace parte de la empresa privada. Ellos son, pues a pesar de ser un instituto de investigación, está patrocinado por privados. Entonces, los mexicanos tienen ahorita una fortaleza muy grande en este cuento de la investigación. Entonces, es bien chévere que ya se empieza a pensar desde la empresa privada, inclusive. Yo les cuento, aquí nomás en Colombia, hay una empresa panificadora muy importante a nivel nacional, no les digo cuál. Yo les presté asesoría hace un tiempo para armar el comité de ética de la investigación de ellos. O sea, ya la empresa privada está armando sus propios comités para empezar a desarrollar sus productos. Entonces me pareció una cosa interesantísima porque ellos no solamente tienen una función comercial, ¿no?, sino también de desarrollo. Entonces es bien chévere la cosa. Cuando hablamos de los deberes de los comités de ética en la investigación, también son poquitos, pero entre ellos consiste en que nosotros debemos como comité elaborar unos documentos que hablen acerca de las políticas institucionales que tiene la institución en cuestiones éticas. Bueno, haga la redundancia. Pueden surgir porque el propio comité lo propone, pero también por solicitud de terceros o por la evaluación que se haga de casos complicados de manera retrospectiva, donde de una u otra forma debemos entender qué hacer en esos casos. Por ejemplo, yo coloco un ejemplo tonto, pero que se puede aplicar. Por ejemplo, en el caso de terminación del soporte vital a un paciente agonizante, por ejemplo. Eso requiere un comité para que haga esto. Bueno, en caso de la investigación científica, pues es mucho más light la cosa, ¿no? O sea, yo estoy hablando de un comité de otro tipo. Vamos a otro de los deberes. Es que debemos prestar asesoría prospectiva o retrospectiva sobre casos o situaciones complejas. Generalmente están ligados estos casos a una posible vulneración de derechos fundamentales de las personas o de principios éticos que se puedan vulnerar acá. También debemos hablar por los derechos fundamentales de los seres vivos, sea cual sea su ámbito de acción, siempre cuidando el estatus moral. Entonces, acuérdense que alguna vez hablamos del estatus moral de las personas, luego hablaremos un poquito más acerca de esto. También debe servir como herramienta pedagógica para casos que posiblemente fueron difíciles de resolver y así podemos evitar enfrascarnos en discusiones que ya se resolvieron, ¿cierto? Entonces aquí es donde me gusta hablar, por ejemplo, de lo que sucede en las comunidades. Por ejemplo, esto fue con un hombre de medicina en alguna parte de Colombia tomando San Pedrito. Eso es una ceremonia muy camino rojo, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, varias situaciones particulares. Por ejemplo, eso en tierra. Estos son partes del cactus de San Pedrito, ¿cierto? Como tal, está adornado con pluma. Bueno, es una ceremonia de una comunidad ancestral. Pero tiene también un diseño que es todo orientado hacia el norte, no me acuerdo si hacia el norte o hacia el este, no me acuerdo, creo que hacia el norte. Y aquí se hace una hoguera, donde esta hoguera está en forma de flecha. Ya estaba acabándose la hoguerita, eso fue muy tarde. Y está apuntando como en flecha porque supuestamente este es un arco, ¿cierto? Y aquí está el tirabuzón, aquí está la flecha. Entonces el hombre de medicina siempre se sienta en la parte de adelante, acá en esta parte, y comienza a brindar remedio a los demás y comienza a cantar, bueno, a hacer una cantidad de cosas que tienen que ver con su tradición espiritual. ¿Por qué hablo yo de estas personas cuando hablo de ética? Porque dentro de la medicina tradicional de los pueblos siempre hay una talanquera ética. Por ejemplo, ellos no le enseñan a preparar este remedio a cualquier persona, ¿cierto? Son algunos sabedores, algunas cosas muy especiales. Tampoco ellos pretenden curar a cualquier persona. Tiene que tener con el corazón abierto, llegar con la mente muy abierta. Y tampoco cualquier persona puede ofrecer medicina. Pues han dado casos de personas que aprovechan los efectos de alteración de conciencia que tienen estas medicinas para abusar de sus pacientes.
Entonces eso no es bueno, no es ético, no es correcto. Entonces miren que aquí también se puede meter mucho la ética, ¿no? En este tipo de cosas. Primero, si ustedes son de comunidades indígenas o algo, me gustaría que me expresaran su conocimiento al respecto. Son cosas muy bonitas para entender también. La cosmogonía de los pueblos ancestrales es tan bonita, es tan linda, que no sé, nos hemos dejado contaminar mucho por el mundo occidental. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de las conclusiones de un comité de ética o de bioética, tenemos que entender de que esas conclusiones deben hacerse primero buscando siempre un voto mayoritario. O sea, que todas las personas que están en el comité de una u otra forma nos digan sí o no, ¿cierto? O estamos de acuerdo o toca cambiarle esto. Entonces ese voto tiene que ser mayoritario. Por eso es que estos comités, las personas que tienen voto, casi siempre son en números impares para que no haya empate, ¿cierto? Y si hay alguien que no se declara impedido, entonces se vuelve a votar, bueno, hasta que pueda suceder así la cosa. Tiene que haber un consenso, o sea, que la mayoría estemos de acuerdo el por qué, o sea, de una forma práctica nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá coloco una gráfica, un dibujo, donde habla acerca del aborto, ¿no? Entonces, ¿por qué definen que el aborto es un problema? ¿Por qué tal cosa? Bueno, etcétera. Ya son cuestiones. Y entonces, ¿por qué no vamos a poner de acuerdo? ¿O por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, aquí entra el cuento del disenso. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con una cosa, pero también tengo todo el derecho como miembro del comité a estar en desacuerdo, ¿cierto? Y entonces eso sirve muchas veces, si yo hago ese disenso, esas faltas de acuerdo de una forma explícita y sensata, yo creo que más adelante podemos tomar decisiones muy asertivas al respecto. Entonces, cuando uno esté de acuerdo con algo, debe saber por qué. Lo mismo cuando no estamos de acuerdo. Hay que evitar los consensos forzados, o sea, que porque mi jefe está ahí, entonces tengo que decir que sí, o sea, pues obliga a sacar conclusiones horizontales, por ejemplo, o porque de pronto mi pareja estaba patrocinando el proyecto, entonces yo tengo que darle el aval pues, para que pueda ganarse esa plática, por ejemplo. Esos son conflictos de intereses, ¿cierto? Entonces aquí es donde de una u otra forma podemos declararnos impedidos para votar en un comité. Entonces, cuando eso suceda, está en toda la obligación de decir no quiero participar porque me siento moralmente impedido y tengo conflicto de intereses. Cuando uno entra en un comité de estos, le hacen firmar un papel donde usted dice que no tiene conflictos de intereses con ninguno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo no podría votar un proyecto donde yo participo. Entonces, cuando llegue en la discusión del comité de ética de la investigación científica y llegan a mi proyecto, pues yo simplemente digo, no, qué pena con ustedes, yo no puedo votar porque es mi trabajo. Simplemente si necesitan saber alguna cosa de él, pues yo con mucho gusto les aclaro, pero no puedo votar. Entonces también eso es importante. Y evitar los consensos y disensos perezosos. O sea, ¿por qué las cosas se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? De una forma perezosa es, por ejemplo, cuando a veces el comité dura mucho. Mire, alguna vez estuve en un comité en una universidad en Bogotá, donde entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 2 de la mañana del día siguiente. O sea, éramos de 8 de la mañana casi 18 horas más o menos. Y eso es, al final, ay no, ya no más, ya todo el mundo decía ya no más. Lo que pasa es que los temas eran bastante fuertes. Esta universidad tiene una clínica también asociada a su cuestión pedagógica. Entonces había muchos casos por tratar, se dejaron coger la noche con una cosa, entonces estaban cerca de una convocatoria de Colciencias además. Entonces el cuestionamiento fue parar. Ya cuando ya la gente estaba tomando decisiones que eran absurdas, el presidente del comité dijo, no, me da mucha pena con ustedes, voy a tomar las decisiones que tomamos hasta tal hora, ¿cierto? Y nos reunimos dentro de 8 días, así dijo. Obviamente, cuando llegamos a los 8 días, todo el mundo, uy, no, ¿cómo fuimos a decir esto? Sí, porque estamos tomando unas decisiones muy fuertes con respecto a algunos temas que obviamente pues no eran como competencia de esto. Entonces es bien interesante hablar de esas cosas de esta forma, ¿no? Bueno, ya hablando de las metodologías que podemos usar para hablar de ética de la investigación, les quiero comentar que hay varias, hay muchas. Dentro de ellas estamos hablando, por ejemplo, que debemos evaluar la situación desde varios puntos de vista. Esa es la primera.
O sea, primero hablar, esa es una de las metodologías. Esta metodología que les voy a explicar ahorita es la que usan la mayoría de comités de otras universidades. Entonces se evalúa la propuesta desde varios puntos de vista, económico, social, jurídico. Bueno, se mira si se justifica esa situación y hasta dónde es ético aceptar esta situación, ¿cierto? Sin vulnerar los principios. Entonces recuerden, más adelante cuando hablemos de principialismo les voy a explicar un poquito acerca del por qué hablamos de principialismo, ¿no? La situación propuesta es aceptable ética y moralmente. Hay alternativas para esta situación. Hay que reconocer y conocer todos los puntos de vista. Entonces acá tenemos que hablar con el investigador, con el usuario, con la persona que nos está ayudando a transcribir el proyecto, una cantidad de cosas importantes, porque de una u otra forma esto es la parte del trabajo que estamos haciendo. También debemos plantear alternativas para la situación y hay que evitar tomar postura. Cuando digo evitar tomar postura, estoy hablando básicamente que debemos evitar estar de un lado o del otro. Mire, yo a mis estudiantes siempre les digo que la ética, sobre todo la bioética, le ayuda a uno a ver las cosas no solamente en blanco o en negro, sino en la escala de grises que hay en la mitad. Si eso ténganlo muy claro, o sea, yo no voy a ver en blanco o en negro, sino en la gama de grises que hay en la mitad. Es como por decir algo, yo no puedo ver el espectro infrarrojo o el ultravioleta, ¿cierto? Sino todo el arco iris, para verlo de otra forma, ¿no? También debemos entender de que si todavía hay objeciones de índole ético, debemos evaluar de una forma en que todo volvamos a hacer el análisis de nuevo. Si esto no sucede, entonces vamos a avalar ya la cuestión y sacarla de una forma. Desde un análisis principialista, que es un análisis hecho con base a los principios de la bioética, o podemos inclusive analizarlo desde los principios que propuso el informe de Belmont, ¿cierto? Donde primero se describen los hechos de forma completa, se identifican los conflictos éticos, entonces al identificarlos tenemos que determinar si hay dilemas morales o no, dilemas éticos o no, perdón. Vamos a señalar qué cursos de acción y sus consecuencias, vamos a evaluar los principios implicados, cuáles se respetan y cuáles están amenazados, y se identifica un curso próximo de acción. ¿Cierto? Cuando nosotros hablemos de ese curso próximo de acción, entonces estamos diciendo hay que hacer esto, toca argumentar por este lado, y se confronta esto con el sistema de referencia que se propone. Entonces, si la solución que respeta los principios es la más correcta, entonces acá debemos aprobar la cuestión. Si no se respeta el nivel de beneficios, pues algunos por lo menos se habrá escogido un mal menor que equivale a una excepción justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay que ceder un poquito, pero hay que evaluar qué tanto es el peso moral que tiene esa decisión y al final tomar una decisión, ¿cierto? Bueno, esta es la propuesta que trabajamos con el Comité de Ética de la Investigación que trabajamos en la Universidad Nacional de Palmira y la que yo propuse acá en el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad del Tolima, donde los 4 principios que ustedes ven abajo son los principios que alguna vez propusieron Bechon y Childress. Luego hablaremos de eso con más detalle. Entonces, el protocolo consiste en lo siguiente. Primero, la descripción de los hechos, como ya hemos hablado. Entonces, acá nosotros proponemos una metodología donde el investigador imprime su proyecto en un formato que se llama la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es básicamente un documento donde explican de manera resumida todo lo que va a hacer. Inclusive el tamaño de la muestra, la metodología, el recurso del presupuestal de dónde viene, bueno, una cantidad de cosas, inclusive, bueno, hay muchas cosas, luego le muestro un modelo para que usted lo entienda. Se identifica el objeto y el sujeto moral, teniendo en cuenta que el objeto moral es sobre quien recae la acción moral y el sujeto moral es quien hace la acción moral. Eso ya lo expliqué alguna vez, ¿no? También identificamos los conflictos éticos particulares. Entonces acá en esa variable, pues nosotros vamos a colocar conflicto ético 1, conflicto ético 2, conflicto ético 3. Entonces miramos qué conflictos éticos hay. Entonces colocamos ahí, pueden haber varios. O sea, pues la idea es que no surjan tantos para no complicarnos la cosa. Y entonces aquí los jerarquizamos, pues haciéndolo colocar el más importante como 1, 2 y 3. O sea, inclusive podemos resumirlos también. Y miramos posteriormente cuáles de esos principios se vulneran.
Entonces, si tenemos el principio de autonomía vulnerado, se coloca que se vulnera, si justicia está vulnerada, se coloca que se vulnera, si no se afectan a nosotros dos, pues se coloca que no se afectan, entonces, bueno, etcétera, y así. Entonces, hacemos un cruce de información en esta matriz, esto es una matriz de pagos, donde analizamos por comparación estos. Entonces, vamos a mirar cuáles de esos conflictos éticos están afectados en sus principios y miramos de qué forma se puede verificar que no se alteren tanto, ¿cierto? Entonces acá podemos mirar, por ejemplo, si la autonomía se está vulnerando, ¿qué podemos hacer para que se cumpla? Entonces, por ejemplo, mejorando la cuestión del consentimiento informado, informando de manera más adecuada, bueno, etcétera. Si la justicia también se vulnera, entonces tenemos a tratar de que las cogencias de los sujetos de experimentación sean adecuadas. Bueno, hay una cantidad de términos que se coloca acá. Y entonces acá vamos a mirar esta discusión, tenemos que mirarla de acuerdo al sujeto moral respecto al objeto moral, eso ya, o sea, quién hace, quién recibe la acción, en otras palabras. Y vamos a hablar de las recomendaciones de mal menor, o sea, hasta dónde podemos nosotros aceptar ciertas cositas. Por ejemplo, si toca sacrificar animales, entonces que por lo menos se sacrifique una muestra chiquita, que estadísticamente sea significativa, pero que no tengan algunas cosas. Si vamos a sacrificar a esos animales, entonces que sea bajo normas humanitarias de eutanasia que puedan ser manejadas de forma adecuada. Por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Y luego hacemos las recomendaciones definitivas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros tenemos que entender de que hay una descripción pormenorizada de todo esto. Ay, perdón, discúlpeme. Donde nosotros hacemos una descripción donde de una u otra forma estamos ajustando los principales conflictos éticos encontrados. Generalmente en un proyecto de estos, si está bien hecho y bien redactado, no se encuentran muchos dilemas éticos. Entonces, pero acá, entonces es importante que nosotros coloquemos y cada uno y entender muy bien el concepto de cada uno de ellos. Luego, en otra clase, les explicaré qué significa cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, qué significa la autonomía, qué significa la justicia, la norma de eficiencia y la beneficencia, para que podamos entender esto y luego hacemos un ejercicio pequeñito al respecto con esto. Entonces, aquí, esta es una metodología principialista, ¿cierto? Es una metodología que pues inventada por mí, pero igual de todas formas es algo que se puede hacer también. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que minimizando el efecto, al principio así no estén dados todos los, que no se alteren todos estos, pero por lo menos dentro de las recomendaciones podemos decir, si se afecta la autonomía, entonces dentro de las recomendaciones podemos decir, en algún momento tenemos que verificar que la firma de los del consentimiento informado sea hecha de tal forma, tan, por ejemplo, ¿cierto? Si por ejemplo está afectada la beneficencia, entonces se está vulnerando tal comunidad donde de pronto no estamos llegando a ser equitativos con tal recurso, entonces vamos a procurar de que la mayor parte de la comunidad sea beneficiaria, por ejemplo. Son cosas que por favor les pido que si no entienden esto, con mucho gusto en el encuentro presencial, o sea, en el encuentro sincrónico, me lo comenten y yo con mucho gusto les colaboro. Bueno, muchachos, y ya para terminar, quiero que pensemos en algo. Mire, esta es una foto de Ibagué vista desde Clarita Botero, la parte alta. Es para que aprendamos a reconocer nuestra ciudad desde las partes bonitas. Entonces mi abuelito, resulta que el hombre era una persona que apenas sabía leer y escribir, ¿cierto? Es una persona que realmente era de origen campesino. Por la violencia le tocó salir de su pueblo. Él era guamuno, él era de Purificación, perdón. Pero se casó con una guamuna y tuvieron finca ahí cerca del Guamo, cerca de San Felipe, los que conozcan por allá. Entonces él me decía algo, yo siempre fui una persona muy curiosa, entonces él me decía algo, cuando escuches sonidos de cascos, no pienses en cebras sino en caballos. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que, pues hombre, no me ponga a darle tanta vuelta a las cosas y ya sé cuál es la solución. A veces él me decía también inclusive, no se ponga a pensar tanto y haga las cosas. Sí, uno a veces es muy cerebral y a veces pierde un poquito como ese impulso. Entonces la invitación es esa, muchachos, miremos que a veces no tratemos de buscar cebras donde sabemos que hay caballos, ¿cierto? Entonces miremos eso también. Y también cosas que me decía mi papá, él decía, hay muchas formas diferentes de hacer lo mismo, el camino más complicado no siempre es el mejor y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, muchachos, muchas gracias por escucharme. Yo espero que estas pequeñas videoclases les sirvan, les gusten y les deje algo interesante para ustedes. Entonces nos vemos y muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.